En Tijuana, la frontera que nunca duerme, la noche del pasado sábado se convirtió en un campo de guerra improvisado. Los disparos comenzaron poco después de las 11, cuando una caravana de camionetas que se identificaban con el cártel de Sinaloa fue emboscada en las inmediaciones de la colonia Sánchez Taboada. Los vecinos aseguran que los primeros estallidos se escucharon como una lluvia seca golpeando las láminas. Pero pronto el sonido se volvió ensordecedor, con ráfagas que se repetían una tras otra. La banda rival, identificada por las autoridades como los murciélagos, irrumpió desde las brechas que conectan las zonas altas con la vía rápida, cerrando los accesos y derribando los vehículos del convoy con fuego automático. Aquella noche, Tijuana volvió a revivir el infierno. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y a comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Es importante para seguir documentando lo que ocurre en las regiones donde la violencia se ha vuelto parte de la rutina diaria. La camioneta de punta, una Tahoe blindada con placas de Sonora, se volcó tras recibir una ráfaga a la altura de los neumáticos. Detrás de ella, una Hilux con cristales polarizados intentó dar marcha atrás, pero terminó impactando contra el muro de contención. Los murciélagos, armados con fusiles Barrett, M60 y AR-15, descendieron desde los cerros utilizando visores nocturnos y radios portátiles. Los testigos afirman que había al menos 20 hombres en la operación, divididos en 3 grupos que actuaron de forma coordinada. No buscaban un enfrentamiento abierto, sino eliminar a un objetivo específico que viajaba en la segunda unidad de la caravana. Un operador del CDS conocido solo por su alias, el Nono. Minutos antes del ataque, las cámaras de un negocio captaron el paso acelerado de las camionetas en dirección a la colonia. Eran poco más de las 10:45 cuando el convoy ingresó por el Boulevard de los Álamos. Los expertos señalan que los murciélagos habrían recibido un aviso de inteligencia filtrada, posiblemente de una célula vinculada a un excomandante de policía quien habría alertado de la ruta. En los radios usados por los atacantes se escucharon frases como «Ya va la línea, ya va el convoy, pónganse listos en la brecha». La emboscada fue calculada hasta el último detalle. Los primeros minutos tras el ataque fueron confusos. Llamadas de emergencia se mezclaban con reportes policiales contradictorios. La Secretaría de Seguridad de Tijuana activó un operativo Code Rojo, pero las unidades estatales tardaron casi 40 minutos en llegar. En ese lapso, los habitantes de la Sánchez Taboada vivieron una pesadilla. Muchos apagaron las luces de sus casas, otros se refugiaron en el suelo mientras el fuego cruzado seguía repicando entre las calles empinadas. Se oían las balas que rebotaban en las fachadas. Era como si estuvieran tirando contra todo, contó un vecino que grabó parte de la balacera desde el interior de su casa, acostado en el suelo con su familia. En el video solo se ven las luces intermitentes de los disparos y el eco metálico de las ojivas golpeando el pavimento. La escena que hallaron los peritos a la mañana siguiente era dantesca. 3 camionetas calcinadas, casquillos de distintos calibres regados por doquier y cuerpos desmembrados por el impacto de las armas. Los restos metálicos de una granada fragmentaria evidenciaron el uso de explosivos ligeros. Los investigadores hallaron también casquillos de calibre 50 y marcas de disparo en los muros a más de 2 metros de altura, lo que confirmó el uso de rifles de precisión. De los agresores no se halló rastro, aunque testigos mencionaron que algunos huyeron hacia el rumbo de Los Pinos, un laberinto de callejones donde las autoridades evitan entrar sin respaldo militar. El enfrentamiento no fue un hecho aislado,
sino parte de una escalada que se viene gestando desde hace meses. Los murciélagos, un grupo que originalmente operaba bajo las órdenes de los Arellano Félix, reapareció tras años de silencio. Según reportes de inteligencia obtenidos por la Guardia Nacional, este grupo retomó fuerza luego de establecer alianzas con facciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su expansión se concentra en las zonas colindantes al puerto de Ensenada y los corredores de tráfico que convergen en Tijuana. El objetivo es recuperar el control total del corredor de trasiego hacia California, específicamente San Isidro y Otay, donde los túneles clandestinos y el uso de tractocamiones encubren toneladas de mercancía ilegal. La disputa se intensificó luego del asesinato de un intermediario financiero vinculado al CDS, ocurrido el mes pasado en Rosarito. Desde entonces, los ajustes de cuentas se multiplicaron. Las autoridades federales sostienen que los murciélagos pretenden cortar los vínculos económicos que el cártel de Sinaloa mantiene con empresarios locales dedicados a la exportación de productos marítimos. A través de ellos, se presume que se blanqueaban fuertes sumas de dinero. La ejecución de El Nono y su escolta habría sido un mensaje directo a esos aliados. En las radios de frecuencia abierta, los vecinos de las colonias populares han aprendido a identificar las claves con las que los grupos se mueven. Cuando escuchan "va a caer la sombra", saben que es mejor no salir. Esa noche, varias personas reportaron bloqueos en los accesos principales. Camiones incendiados en la curva del Matadero, clavos tirados en la vía rápida y vehículos atravesados en la carretera libre hacia Rosarito. Las redes sociales se llenaron de videos donde podían verse luces parpadeando en el cielo y el ulular constante de las sirenas. En algunos puntos, los apagones se prolongaron hasta la madrugada, dejando la ciudad envuelta en un silencio tenso, solo interrumpido por las hélices de los helicópteros que sobrevolaban las zonas calientes. La violencia en Tijuana tiene una geografía que se reconoce a simple vista. Las colinas empinadas, las viviendas de fachada improvisada y las calles sin pavimentar se convierten en trincheras naturales para los grupos armados. Desde esos puntos elevados dominan las rutas de salida hacia playas o Tecate, lo que explica por qué las balaceras se concentran en colonias como Camino Verde, Mariano Matamoros o Sánchez Taboada. En los callejones, la vida se mide entre toques de queda no escritos y la certeza de que nadie ve, nadie habla. Los comerciantes bajan las cortinas temprano. Los taxistas organizan rutas de emergencia para mover heridos cuando las ambulancias no llegan. Un testimonio clave surgió de un trabajador municipal que pidió anonimato. Según su relato, la policía local había recibido reportes de movimientos sospechosos desde horas antes del ataque, pero no hubo despliegue preventivo. Ya sabían que algo se venía, pero no hubo orden de actuar, aseguró. En su versión, algunas patrullas incluso fueron retiradas del área justo antes del enfrentamiento. La omisión alimentó sospechas sobre filtraciones o complicidades, algo recurrente cuando la violencia toca estructuras municipales. Al amanecer, la escena seguía resguardada por la Marina y la Guardia Estatal. Forenses y fiscales recolectaban evidencias, mientras drones sobrevolaban el área tomada por encono y miedo. Las madres que salían a trabajar pasaban frente a los restos de los vehículos calcinados, aún humeantes. Los niños llegaban a la escuela escoltados por padres que miraban cada esquina con desconfianza. El olor a pólvora seguía en el aire, mezclado con el de los neumáticos chamuscados y las bolsas negras que cubrían los cuerpos. Tijuana ha sobrevivido a muchas batallas, pero la resurgencia de los murciélagos marca un nuevo punto de inflexión.
No se trata solo del enfrentamiento con el CDS, sino de la fractura más amplia de las alianzas que mantenían una especie de equilibrio de terror. Todo cambió con la llegada de nuevas rutas y la presión por los puertos del Pacífico. Desde 2023, las fuerzas federales han detectado que Baja California se convirtió en un punto logístico crucial, no solo para el narcotráfico, sino para el tráfico de armas, dinero y migrantes. El territorio se volvió esencial. Perderlo implica perder millones cada semana. Por eso la guerra ya no se libra solo con fusiles, sino también con inteligencia y traiciones. Horas después del enfrentamiento, circuló en redes un audio atribuido a un presunto líder de los murciélagos, en el que se escucha la advertencia: Tijuana ya no tiene dueño. Aquí mandamos los que no se rajan. Las autoridades no confirmaron su autenticidad, pero el mensaje bastó para sembrar pánico. A media tarde se reportó la desaparición de 3 jóvenes que transitaban cerca del lugar de la balacera, uno de ellos repartidor de comida. Sus motocicletas aparecieron abandonadas junto a un canal pluvial. Las familias exigen su localización, pero el silencio oficial persiste. Mientras tanto, los comerciantes de la zona cerraron filas. Desde las fondas hasta los bares improvisados en los callejones, todos cuentan la misma historia: que los murciélagos bajaron en silencio, sin gritar, sin grabar, disparando con precisión quirúrgica. Algunos aseguran que entre los agresores había exmilitares y policías despedidos. Otros dicen que actuaron bajo órdenes de un hombre que llaman el Ingeniero, un antiguo operador que desapareció tras ser detenido en 2017 y que, según rumores, habría retomado el mando desde algún punto de Sinaloa. En las estaciones de radio locales, el tema ocupa todos los espacios. Analistas y periodistas independientes coinciden en que el ataque fue más que un ajuste de cuentas, fue una declaración de control territorial. Las repercusiones ya se sienten en los barrios limítrofes, donde las extorsiones y patrullajes no oficiales se incrementaron. Los murales que antes mostraban mensajes de fe o frases de resistencia han empezado a llenarse con símbolos que los habitantes interpretan como advertencias. No pasen. Zona 13. Murciélagos presente. El miedo se institucionaliza en la pintura. Las fuerzas federales prometieron una investigación profunda y el despliegue de más elementos, pero los antecedentes no son alentadores. En 2024, un operativo similar en Camino Verde solo produjo la detención de 2 jóvenes y el decomiso de una escopeta vieja. Mientras tanto, los verdaderos jefes se mantienen ocultos, moviendo mercancía y órdenes desde casas rentadas o locales camuflados. Un investigador consultado afirma que los hombres clave ya no se desplazan en convoyes, sino en vehículos civiles, mezclados entre el tráfico, y que las emboscadas, como la del sábado, buscan desarticular células operativas sin tocar a los altos mandos. Al caer la noche siguiente, Tijuana pareció aguantar la respiración. No hubo disparos, pero en las calles aún se respiraba tensión. Los vecinos contaban los minutos con ansiedad, temiendo que la guerra no hubiera terminado, sino que apenas comenzaba. En una ciudad donde el sonido de una motocicleta puede confundirse con una ráfaga y donde un apagón puede ser preludio de otro ataque, la calma nunca es real. Y así, la frontera más transitada del mundo vuelve a recordarle a México que aquí la violencia no es noticia pasajera, sino un lenguaje cotidiano que se habla entre avenidas, casas y cerros. Los murciélagos lograron su cometido: enviar un mensaje de dominio en sangre y fuego, marcando con su sombra otra página oscura en la historia reciente de Tijuana. La mañana posterior al enfrentamiento, la tensión no disminuyó.
Los reporteros locales esperaban frente a las cintas amarillas, registrando cada detalle que los peritos dejaban ver. Detrás, elementos del ejército revisaban los alrededores con detectores de metal, buscando evidencias ocultas entre la maleza seca que cubría los cerros. En la zona del ataque, el olor a gasolina y sangre se mezclaba con el polvo arrastrado por el viento del Pacífico. Vecinos comentaban entre murmullos que durante la madrugada vieron pasar camionetas sin placas rumbo a la presa y hacia el Boulevard 2000, rutas conocidas por ser corredores de escape cuando se calienta la plaza. Una mujer, dueña de una tiendita a 2 cuadras del punto donde se concentraron los disparos, relató que una de las camionetas del CDS intentó refugiarse en la pendiente detrás de su negocio. Asegura que los tripulantes bajaron pidiendo auxilio, pero al instante siguiente fueron alcanzados por una lluvia de fuego. No pude hacer nada. Nomás me tiré al suelo y le recé a la Virgen, contó, con la voz entrecortada y los ojos rojos de no haber dormido. En los muros de su tienda aún quedaban incrustaciones de balas, un rastro mudo de la violencia que le arrebató el sentido de seguridad. Su testimonio reflejaba el sentimiento dominante entre la gente, cansancio, miedo y resignación ante una guerra que parece no tener fin. Mientras las autoridades intentaban recomponer el orden, la información oficial resultó escasa. El comunicado de la Fiscalía solo mencionó un enfrentamiento entre células delictivas rivales, sin confirmar número de víctimas ni nombres de los caídos. Sin embargo, filtraciones desde la propia corporación señalaban que entre los cuerpos identificados estaba un hombre con tatuajes vinculados al cártel de Sinaloa y un chaleco con iniciales bordadas que coincidían con las del operador abatido, N. En paralelo, diversas cuentas en redes sociales publicaron imágenes de los vehículos destruidos y mensajes que parecían jactarse del ataque, usando frases alusivas a la sombra y a la limpieza del terreno, expresiones típicas del lenguaje narco utilizado por los murciélagos. Ese mismo día, en los barrios altos, los rumores se distribuyeron con velocidad de pólvora. Se decía que habría represalias inmediatas del CDS. Algunos taxistas aseguraron haber visto camionetas cerradas sin placas moviéndose hacia playas, con gente armada y rostros cubiertos. Una fuente del ámbito policial confirmó que al menos 3 viviendas fueron vaciadas en la madrugada, probablemente casas de seguridad utilizadas por células de los murciélagos. Se hablaba de que uno de los jefes menores, apodado El Topo, había sido capturado por sus rivales durante el ataque y que su suerte corría peligro. Nadie supo con certeza si era cierto, pero el miedo bastó para paralizar a barrios enteros. Las fuerzas federales, intentando mostrar control, instalaron retenes en las entradas principales de la ciudad. Los soldados revisaban vehículos, anotaban placas y levantaban nombres. Pero entre la población la sensación era la de siempre, presencia intermitente, sin seguimiento. Cuando se va el patrullaje, la ley vuelve a ser la de la calle. En la zona de los ataques, los comerciantes improvisaron una colecta para reforzar con rejas y candados sus locales. Algunos hablaron de cerrar definitivamente, otros planeaban irse con sus familias a Rosarito o Tecate hasta que baje el calor. En la esfera política, las reacciones fueron medidas. La alcaldesa emitió un mensaje breve, reconociendo que la situación requería reforzar la coordinación federal, pero evitando señalar grupos específicos. Detrás de cámaras, los regidores debatían cómo manejar la creciente presión ciudadana y el impacto mediático. Tijuana se encontraba nuevamente en los titulares internacionales, retratada como una ciudad bajo fuego. Los periodistas locales sabían que cada palabra publicada podía costarles caro.
Muchos optaron por no firmar sus notas, recordando que en los últimos años varios comunicadores han sido asesinados o desaparecidos tras cubrir temas de narcotráfico. La guerra entre los murciélagos y el CDS dejó de ser solo un conflicto por rutas. Se transformó en una lucha por legitimidad ante la población. Los murciélagos buscan presentarse como un grupo que limpia a los traidores y controla los delitos menores, intentando ganarse respaldo en comunidades marginadas. El CDS, por su parte, intenta sostener su influencia mediante apoyos económicos y empleo en el comercio informal, pero su poder se erosiona cada vez que un ataque como el del sábado los expone como vulnerables. En la narrativa local, ambos bandos dicen proteger al pueblo, aunque el pueblo sabe que en realidad nadie lo protege de ellos. Con el paso de los días, las consecuencias del tiroteo comenzaron a extenderse. Algunos líderes vecinales denunciaron extorsiones y cobros nuevos. En zonas donde antes solo una facción controlaba, ahora aparecían pintas de dos colores con iniciales distintas, marcando territorios recién disputados. Las autoridades militares interceptaron mensajes de radio con coordenadas geográficas y claves que parecían indicar movimientos hacia la zona industrial. Se preparaban nuevos enfrentamientos, esta vez en un área donde circulan transportes pesados y miles de trabajadores diarios. El riesgo de otra tragedia era inminente. En paralelo, fuentes de inteligencia del ejército detectaron un cargamento de armas proveniente de Arizona que habría ingresado por el corredor de Tecate. Se presume que dicho cargamento abastecería a los murciélagos, reforzando su estructura ante la esperada respuesta del CDS. Las armas confiscadas incluían rifles tipo M4 con modificaciones especiales, miras térmicas y chalecos de grado militar. Aunque se incautaron solo 2 camionetas, el hallazgo confirmó que los grupos locales están recibiendo equipamiento táctico de alto nivel, lo que explica la precisión con la que operan durante las emboscadas nocturnas. Por su parte, la vida cotidiana en la frontera continúa entre la rutina y la alerta. El sonido de los autos en la garita y las sirenas de la policía se entremezclan en un fondo constante que ya nadie distingue. Las escuelas retomaron clases, pero muchos padres optan por no enviar a sus hijos cuando están cerca de alguna zona roja. La iglesia local organizó una jornada de oración en memoria de las víctimas y por la paz, pero incluso ahí, a la salida, los feligreses comentaban que las oraciones poco pueden hacer frente a la impunidad. Los analistas consultados sobre el resurgimiento de los murciélagos coinciden en que su regreso obedece a varios factores. Tras la fragmentación del cártel de los Arellano Félix, muchas células quedaron dispersas, algunas dedicándose al robo, secuestro o protección clandestina. Sin embargo, con el debilitamiento de las viejas estructuras, en 2024 se reagrupó un núcleo de antiguos sicarios y operadores, financiados por narcomenudistas que habían emigrado a California. Desde allá enviaron dinero y logística, buscando reinstaurar el control del puerto y abrir paso a nuevas rutas marítimas. Los murciélagos no buscan visibilidad mediática, buscan poder y territorio. Su nombre comenzó a circular en mensajes cifrados y grafitis apenas a mediados de este año, siempre acompañados del símbolo de un murciélago negro con las letras LM. Mientras los días avanzan, las familias de las víctimas reclaman justicia. En los panteones del sur de la ciudad se realizaron 3 entierros con discreta vigilancia policial. No hubo honores ni declaraciones, solo madres, hermanos e hijos, dejando flores sobre las tumbas selladas con cemento fresco. En uno de los sepelios, una mujer gritó con rabia que su hijo no era sicario, que solo conducía para ganarse la vida. Esa línea borrosa entre el criminal y el civil
sigue siendo la condena colectiva de Tijuana. Cualquiera puede quedar atrapado en el fuego cruzado, sin importar de qué lado estaba o si siquiera tenía un lado. En una entrevista televisiva posterior, un excomandante retirado sintetizó la situación con crudeza. Tijuana vive bajo una guerra que ya no es solo de armas, sino de miedo. Y el miedo gobierna mejor que cualquier jefe. Sus palabras resonaron porque reflejaban la realidad que todos conocen, aunque pocos admiten. Los murciélagos dominaron por una noche, pero lo que dominaron realmente fue la narrativa del terror. El CDS no tardará en responder, y cuando lo haga, la ciudad volverá a estremecerse. La frontera, con su mezcla de luces, casinos y bares, seguirá ocultando detrás de su bullicio las cicatrices de esta guerra silenciosa. En cada esquina donde antes hubo una barda pintada con colores vivos, ahora se levantan muros grises. En cada conversación, el tema inevitable regresa al tiroteo, a los rumores de venganza, a la certeza de que nada terminó. Los murciélagos se acercaron desde las sombras, golpearon con precisión, se desvanecieron entre brechas y arroyos, pero dejaron un mensaje grabado a fuego. Tijuana es nuevamente territorio en disputa. Una ciudad que amanece cada día con la esperanza de que la próxima noche no traiga otro estallido de metralla que recuerde, con brutal sinceridad, que la paz aquí sigue siendo apenas un suspiro entre dos ráfagas.